Bien, bueno, al comienzo yo les había preguntado, porque ahora viene esta otra parte de la clase, les había preguntado si estaba alguien con la computadora y aparte tenía el celular a mano. Así que me habían dicho que sí, que había gente que estaba con la computadora y con el celular. Agus, sí. Sí, yo tengo los Eh, dos. Bien, muy bien. Entonces, vamos a ver si podemos hacer una pruebita después y vamos compartiendo pantalla y ustedes saben que yo comparto pantalla y ya les dejo de ver y podemos seguir con este tema del abuso sexual y sale de la pantalla mía esto que es un enloquecimiento total. Vamos con este otro tema que por supuesto es un tema bastante serio, es un tema bastante complicado, es un tema que es muy común, es un tema que se da muchísimo en nuestra sociocultura, es un tema que acá en el norte se lo ve con mucha frecuencia, es un tema que se lo ve no solamente en algunos lugares, digamos, de alguna situación socioeconómica o cultural desventajosa, sino que se lo ve en diversos ámbitos. En algún punto está naturalizado en algunos sectores. Por ejemplo, en la alta montaña han habido situaciones denunciadas por la maestra de alta montaña donde el padre abusaba de la hija, abusaba de los hijos varones, abusaba de la hermana de la esposa, con la que a su vez tenía otros hijes, y abusaba de esos otros hijes también. O sea, una situación completamente abusiva de incesto terrible en una sociedad muy pequeña, donde estaba naturalizado que él tenga estas dos casas, que viva con estas dos mujeres y que abuse de las mujeres y de las hijes, tanto varones como mujeres, ¿no? Entonces, gracias a la movilización de una de las docentes del lugar, que es alta montaña, que llegan como pueden en medio del barro, en medio de la lluvia, en medio que se les cae el caballo, la mula, la yegua, en medio de que tienen que llevar provisiones, esta docente puede hacer la denuncia y puede hacer la llegada para que haya un cambio y una posibilidad y se vislumbre una posibilidad de cambio en la vida de estos niños, niñas y adolescentes y estas mujeres sometidas a esta situación, ¿no? Por supuesto que esto es lo que se conoce, porque hay un montón de otras situaciones completamente desconocidas, donde no intervenimos, donde no nos damos cuenta, donde se nos pasa por alto. En Santiago del Estero está el tema del horcón. El horcón es el palo central del rancho, digamos, una vivienda del campo santiagueño. Entonces, ese palo que es el más fuerte, que es el que sostiene al rancho, es o el padre o el hermano varón mayor, que son quienes tienen que desvirgarla a la hermana una vez que ha menstruado. Entonces, esto también está dando vuelta en estas comunidades y uno tiene que ser muy respetuoso de ese acercamiento a la comunidad y cómo trabaje el acercamiento a la comunidad. Porque uno por ahí no está acostumbrado a ciertos ámbitos y cómo llega para no ser rechazado y para poder incorporarse y trabajar desde el igual, ¿no? No como que vengo a dar cátedra sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, sino lo que tiene que ver con el derecho, lo que tiene que ver con el no vulnerar el cuerpo de ese niño o de esa niña, el no violentar, la no intromisión en definitiva, porque en el incesto pasa eso. La posición de esta hija, de esta niña, que está obligada a silenciar aquello que el padre o este familiar varón, como en el caso del horcón de Santiago del Estero,
impone como un secreto y que por supuesto genera múltiples daños en la víctima y el entorno social o familiar, cuando habla, cuando dice, no le cree y ya hemos visto cómo dentro de los mitos está, y bueno, ella se lo habrá buscado, ella por su manera de vestir, ella por su manera de actuar, ella por su manera de consumir alcohol, de la ingesta de alcohol o cómo baila. Entonces es como que ella se lo ha buscado y falsean los hechos cuando se devela la victimización y lleva a retractarse, es decir, renuncia al testimonio, ¿sí?, de ese segmento oscuro y doliente de su vida. Eva Giberti, en el año 2014, tiene un libro muy interesante que trata sobre la temática del incesto, justamente, que me parecía pertinente traer a colación. Y cómo podemos estar atentos y atentos a detectar determinadas situaciones. Nosotros sabemos que tenemos y podemos trabajar desde la prevención. Ahora, hay distintas instancias. Nosotros trabajamos desde la prevención llevando a cabo una serie de medidas y la primera de las medidas es que se incorpore la educación sexual integral desde el nivel inicial. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo vamos a trabajar con los distintos elementos que tenemos desde estas niñeces tan pequeños, niños y niñas en jardín de infantes a nivel inicial, hasta niñas más grandes. Ahora, una vez que la prevención está ejecutada desde la educación sexual integral, ¿cómo detectamos nosotros estas situaciones? Porque podemos estar en un consultorio, podemos estar en una guardia, podemos escuchar una conversación, nos pueden preguntar algo. ¿Cómo puede ser detectado esto? ¿Qué nos tiene que llamar la atención? ¿Qué es algo que nos tiene que saltar a la vista? Sin que tengamos la cuestión física, sin que tengamos, por supuesto, la herida, sin que tengamos el hecho físico constatado en una guardia, por ejemplo, de algún hematoma en la región inguinal, en la región cuando hay un abuso sexual con penetración, por ejemplo, ¿no? Sin tener nada de eso, ¿qué cosas nos tienen que llamar la atención? Y dentro de las cosas que nos tienen que llamar la atención son los cambios bruscos dentro de las conductas habituales. Un niño o una niña que de pronto es muy extrovertido, que es un niño alegre, que es un niño participativo, que es un niño que comparte, que socializa, y de pronto ese mismo niño o niña se vuelve ensimismado, ese mismo niña no quiere salir a los recreos, no quiere compartir con los amigos y las amigas, no quiere socializar, no quiere ir a determinada casa, no quiere dar besos a determinadas personas, no quiere acercarse a determinadas personas. Son cambios que nos tienen que llamar la atención. Si dentro de estos cambios nosotros tenemos en cuenta algunos indicadores, como por ejemplo, un niño que no sentía ningún tipo de desconfianza aparece como miedoso, tiene temor, desconfía, no quiere hablar por teléfono, no quiere agarrar el celular, no quiere comunicarse con los compañeros, no quiere comunicarse con la familia. Se siente culpable, llora, tiene conductas o lenguaje de connotación sexual que no está dentro del lenguaje que habitualmente usa ese niño o niña, que es completamente inadecuado para la edad, que tenga conductas de frotamiento, que esté autoerotizándose permanentemente, que de pronto esté con enuresis, un niño o una niña que haya controlado esfínteres y se empieza a hacer pis. Entonces, porque no es que haya de alguna forma un problema de vejiga, sino que un niño o una niña que no estaba haciéndose pis en la cama de noche sobre todo y que de pronto empieza con enuresis. Alguien que tiene pesadillas que les despiertan de noche, no quieren dormir solos, quieren dormir en la cama con el padre, con la madre, el retraimiento social, el aislamiento,
La tristeza son niños que uno los ve triste, el rechazo hacia alguna persona, los llantos, de pronto los ponemos a dibujar. Hay dibujos específicos o por lo menos muy característicos en cuanto a niños y niñas abusados y abusadas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que esto existe. No significa que porque alguien venga y nos diga, yo no sé qué le está pasando a Maxi, que él venía controlando los esfínteres y se está haciendo pis, está con enuresis. Eso no es igual a abuso sexual infantil, pero si de pronto nosotros sentimos que está la enuresis, más hay pesadilla, más hay conductas o lenguaje de connotación sexual inadecuada para la edad, hay llantos injustificados, hay una serie de otras situaciones, pues entonces yo tengo que prestar atención a los indicadores, los tengo que tener presentes, porque de esto se trata. Que uno a la hora de la consulta, cuando está hablando, cuando está como docente en alguna institución educativa, tiene que prestar atención a estos indicadores, que vuelvo a repetir, no es que sea igual a, pero son indicadores y me tienen que llamar la atención. Bueno, dentro de las conductas protectoras de prevención tenemos la información. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que para hacer efectivamente una buena educación sexual integral no bastaba solamente con dar información, porque solo con información no conseguíamos más que una parte de nuestro objetivo? Entonces, dentro de las conductas protectoras de prevención tenemos la información, comunicación, desarrollo de habilidades sociales y desarrollo de habilidades de protección. Entonces, vemos que todo niño o niña informado tiene menos posibilidades de ser abusado. Y acá sí volvemos a esto mismo, que el 85% de los abusos sexuales son causados por conocidos del menor que abusan de su relación de confianza. Aquí habíamos dicho del porcentaje del 90% de estos abusos son varones y más del 95% son varones heterosexuales. Entonces vemos que esto es como una constante que se repite. Y en cuanto a que la mayor cantidad de abusos son los sutiles y reiterados, porque de pronto nosotros podemos decir, bueno, me entero de esta situación de abuso por la televisión, por el posteo, por el informativo, por el diario, o sea, pero esos son los abusos donde hay una violencia física. Los abusos sutiles y reiterados, esos pasan completamente desapercibidos y de eso no nos enteramos. Y esos abusos sutiles y reiterados son igualmente graves. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos o atentas, porque cuando decimos no, en nuestro medio yo no detecto esto, y en nuestro medio ocurren estos avisos y estos abusos, y no tenemos un aviso, porque no tenemos en cuenta determinados indicadores. Entonces, volvemos a esto de que la mayoría de las familias previenen solo sobre las personas desconocidas cuando sabemos que los abusos son aislados, violentos y esporádicos. Y no se informa sobre otros tipos de abusos, como por ejemplo la trata y otras formas de explotación. Algunos malos tratos pueden ser evitados, algunos abusos pueden ser evitados con toda la información y con todo lo que nosotros trabajemos con las niñeces. Pero otros tantos no pueden ser evitados, porque si no es cargar también a la abusada con cómo. No tenés todas estas herramientas, no tenés todos estos recursos y encima sos abusada. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto, porque hay algunos malos tratos que pueden ser evitados, pero hay otras situaciones abusivas que no pueden ser evitadas. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos con la otra persona con la que estamos hablando. ¿Cómo hacer con el tema de la información? Incorporarlo al tema como otra información básica sobre seguridad. Ustedes vean cuando tratamos con las niñeces, con los niños más pequeños, cómo podemos decirle tuto quema. Esto
para que el niño tenga cuidado, la niña tenga cuidado al prender un fósforo, al prender una cocina, el horno, una llama que vea, eso quema. ¿Cómo le enseñamos a que cruce la calle? Tener cuidado, hay que ver de dónde vienen los autos, es un cuidado mínimo, tengo que mirar a un lado, tengo que mirar al otro. Otro cuidado, me tengo que cuidar para subir y bajar una escalera, cómo voy poniendo el pie, cómo me voy agarrando. O sea, toda esta información básica sobre seguridad, que ni siquiera la tenemos de manera consciente, vemos cómo estos pequeños niños van tomando mayor autonomía en la medida que nosotros vamos dándole lugar a que ellos tengan esta información para poderse desarrollar en la vida cotidiana. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con el tema del abuso sexual infantil? ¿Cómo vamos a trabajar? Y bueno, acá la información se va ampliando a medida que van creciendo y aumenta el nivel de comprensión del niño o de la niña. Nosotros tenemos que poder hablar sobre las partes del cuerpo y de la misma forma que le mostramos las manos, le mostramos qué linda manito, le mostramos los dedos, les decimos cuántos dedos hay, les mostramos la nariz, cómo se llama, mostramos fotos, mostramos espejos, vamos haciendo una información y vamos hablando sobre las partes del cuerpo a medida que cambiamos ese bebé, que cambiamos a ese niño o a esa niña, le vamos dando mayor autonomía para que se bañe, le vamos diciendo cómo se llaman las partes del cuerpo, le vamos diciendo que aparte del frente del cuerpo tiene un dorso del cuerpo, que es un poco lo que habíamos hablado recién. Las niñeces no registran que tienen espalda cuando son muy pequeñas. Entonces, y eso se ve en la ducha, por ejemplo, se van a duchar cuando uno ya les deja que se duchen solites, entonces uno ve cómo se tiran el agua, dejan que el agua les caiga sobre la parte de adelante del cuerpo y hacen así como una higiene del cuerpo de la parte de adelante, porque no registran la espalda. Entonces, toda esa información la vamos pasando muchas veces sin darnos cuenta, pero lo tenemos que hacer a nivel consciente, explicándole las partes, cómo se llaman las partes del cuerpo, para que entienda cada parte del cuerpo tiene su nombre. Y acá hay una cuestión que sobre todo los americanos tienen la costumbre de llamarle vagina a la parte de la vulva. Entonces, de pronto se le dice vagina a una región que no corresponde a la vagina, que es vulva. Entonces, tenemos que darle la información precisa, llamar a las partes por su nombre y averiguar el nivel de comprensión. O sea, entiende cuando yo le nombro las partes del cuerpo, sabe de qué partes del cuerpo se trata. Entonces, sabe que hay una ropa especial para poner sobre esas partes del cuerpo, sabe que hay una ropa sobre la que se pone otra prenda en determinadas partes del cuerpo. Entonces, ¿por qué hay que cubrir esas partes del cuerpo? Porque son más sensibles, porque no deben estar expuestas, porque corresponden a la privacidad. ¿Por qué de pronto ese niño o esa niña puede ir al baño, cerrar la puerta del baño? Esa privacidad que se debe a que hay situaciones que deben ser en el ámbito de lo privado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a relacionar las actitudes, ¿no es cierto?, que pueden sufrir con otras actitudes de abuso y coerción por parte de los compañeros. Por ejemplo, cuando llegan al jardín, les quitan la mochila, les patean el juguete, se adueñan del juguete. Entonces, hay que relacionar siempre con otras actitudes de tipo abusivo. Entonces, que quede bien en claro que esta información se da desde la primera infancia, desde que el bebé nace o la bebé nace, hay que nombrarle las partes del cuerpo para que le quede claro, porque de pronto puede decir, mira, el tío Felipe me está chupando el chupetín que es mío. Y resulta que el chupetín uno cree que es una golosina,
y de pronto el chupetín es el nombre doméstico de la vulva. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros tenemos que estar avisados para que no ocurran así. Hola, justo quería contar, Sí. yo tengo un caso de unas chiquitas abusadas, Sí. 4 hermanitas, y donde el juego, digamos, de tocarle el padrastro era tuki tuki, ¿sí? Entonces ellas hablaban de tuki tuki. Tuki tuki. Tuki tuki era el juego para que el padrastro le toque las partes genitales de las chicas. Sí. ¿Sí? Entonces le dio un nombre a un supuesto juego que era un abuso, que es abuso sexual. Claro, por supuesto. ¿Mm? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, entonces lo que hay que ver es qué es lo que se va a hacer cuando se detecta ese abuso sexual. Ya vamos a ver, vamos a ir pasando con esto. Gracias por ¿Qué tu se hizo? Hace 5 años se detectó, Sí. no se hizo absolutamente nada, las chiquitas pasaron por cámara de Gesell, las 2 primeras, las niñitas dijeron que no había pasado nada, yo tengo, ahora la madre las abandonó en la casa de la tía, entonces la tía la trae al caso. Sucede que hace 5 años abusan de las 2 más chiquitas, es decir, ya no eran 2, ya eran 4. ¿Qué se hizo? Entonces recién leía eso de prevenir, ¿sí? Que el maltrato hay que prevenir. Hubiéramos prevenido la violación de una de ellas, que es la más chiquita. Por eso decía que hay situaciones en las que podemos actuar, hay otras en las que no podemos hacer nada, pero por lo menos tenemos que poder trabajar con la educación sexual integral para que puedan decir que no. Es que esas chiquitas dijeron no, esas chiquitas hablaron. Una de ellas le dijo a la maestra, quedó en la nada, ¿sí? La hermana, que es la más grande, una chica mucho más grande, que no vive con ella, se la denuncia, ¿sí? Yo ahora que lo tomo al caso, lo planteo y van a pasar las 2 más chiquitas a cámara Gesell. Entonces le pregunto, ¿por qué no la más grande? Que ellas quieren hablar ahora. Y me dijeron que no, porque la causa sí la está tomado, como que suponían que hubo un abuso. Pero hace 5 años fue. Bien, ya vamos a trabajar después que terminemos con el Power con situaciones de ese tipo y qué es lo que se puede hacer. Gracias. Así que, no, gracias a vos por tu aporte, porque esto es de la vida diaria y es de lo cotidiano, es del orden de lo cotidiano. Desgraciadamente no es un tema que tenga buena prensa, no es un tema que sea divertido, no es un tema que dé rating, no es un tema, pero es un tema real, concreto, de mucho dolor, Muchísimo. que la persona no se pueda recuperar. Porque si la persona se puede recuperar o no, pero mientras nosotros la dejemos ahí encubierta en su sufrimiento y victimizada y revictimizada, es imposible que pueda salir de esa situación. Es Está completamente imposible. revictimizada. Las 2 más grandes están re, ¿sí? Bueno, Porque de una manera entonces, quedó ahí. bueno, entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con las realidades que nosotros tenemos. Porque esa es la verdad, las realidades circundantes que nos superan ante las situaciones abusivas y el tiempo que demora en actuar cuando actúa la justicia. Entonces, Sí. veamos, si hay situaciones de niños o niñas, sobre todo niñas que hemos dicho que son las más abusadas sexualmente, aunque los varones son más maltratados físicamente, que la justicia tiene conocimiento, que está la cámara de Gesell, que está el psicodiagnóstico, y eso lleva más de 1 año y son niñas con recursos de todo tipo, sobre todo económicos para pagar profesionales, calcula el tiempo que les lleva a estas otras niñas o infancias que no tienen este tipo de cobertura. Entonces, bueno, sobre esto es lo que es fundamental trabajar y es necesario hablar, aunque sea algo que para un viernes a la noche no tenga tan buena onda. No, no sabes lo que me llega. Tengo 6 casos de abuso, así que este tema, para mí en el trabajo lo escucho y se me vienen las 6 personitas a la cabeza. Así es.
Es tremendo, la verdad, es Ujú. tremendo. Y cómo la gente mira para otro lado también es igualmente tremendo. Y cómo la gente no quiere, no me hables de ese tema a mí porque yo no me quiero poner mal. Claro, pero se pone mal esa niña o ese niño y quedan así de por vida. Entonces, Ujú. bueno, de eso un poco se trata, ¿no? De que lo Sí, podamos hablar, que lo podamos revisar, que lo podamos socializar y compartamos la información y esto que estamos haciendo acá. Así que muchas gracias por tu aporte. bien. Bueno, veamos entonces. eh, Veíamos esto. eh, Estábamos acá. Relacionarlo con las otras actitudes de abuso, que por supuesto ahí llegan a veces a las casas cuando tenían que ir a la escuela o hasta hace poquito que podían ir aunque sea una vez a la escuela, me ha roto el cuaderno, me ha tirado de la ropa, me ha sacado el botón, o sea, situaciones abusivas. Entonces las tenemos que referir a esas otras situaciones de abuso que de pronto uno no las registra como tales porque dicen, no, son juegos bruscos, son juegos entre varones, son juegos entre varones y mujeres. No, son situaciones abusivas y tenemos que saber que de eso se trata para poder evitar. Con respecto al ítem de información, ¿cómo hablamos con las niñezas y con las infancias? Tenemos que hablar con seguridad y con confianza. De la misma manera que les decimos, che, si prende la hornalla te podés quemar, mirá, hay fuego acá, quema. De la misma manera tenemos que poder decirle, mirá, tenés que usar bombacha, calzón, para estas partes de tu cuerpo, porque esto tiene que ver con la privacidad y que nadie te toque. El vocabulario para nombrar los genitales, los nombres que sean adecuados, no el chuki chuki ni el chupetín. Los genitales, trabajar el tema de las partes íntimas, privadas, cubiertas, que hay una ropa diferente, que hay una prenda diferente para las partes íntimas, informar sobre las caricias, otros contactos corporales, informar sobre hasta dónde llega mi espacio, porque de pronto yo puedo dejar que una persona se acerque a mí y no me sienta incómoda. Pero hay otra persona que se me acerca y me siento incómoda. Entonces, si ese niño o esa niña se incomoda, es importante que aprenda a manifestarlo y que cuando esa niña o ese niño lo manifiesten, la familia lo tome en cuenta. Porque es lo que pasa, de pronto llega el tío, hace unos bigotes el tío y quiere jugar con la sobrina. Y el tío viene, la besuquea a la sobrina, le pone los bigotes porque sabe que la molesta, que le hace cosquilla, y es un tío muy amoroso. No tiene otra intencionalidad, pero quiere jugar él. La sobrina, que es pequeña, no quiere jugar con él. Entonces, manifiesta un sentimiento de incomodidad. Y esa madre o ese padre le dice, no, déjalo al tío, el tío está jugando. Claro, pero el tío está jugando porque él desea jugar, no porque esa niña desee jugar también. Entonces, cuando haya un sentimiento de incomodidad, ese niño o esa niña deben manifestarlo y como familia debemos promoverlo y apoyarlo. Esto es algo de lo más importante cuando nosotros trabajamos con el tema del abuso sexual y la prevención del abuso sexual infanto-juvenil. Con respecto a la comunicación, tenemos que tener un buen nivel de comunicación dentro de la familia. ¿Cómo hacemos para tener un buen nivel de comunicación? Hay alguien que está queriendo entrar, vamos a ver si puedo dejar entrar. A ver, veamos si puedo dejar entrar. No, no parece que pueda haber. A ver, a ver. Bueno, parece que no. Sigamos con lo otro, sigamos con lo nuestro. Bueno, acá está. ¿Cómo hacemos para presentar, para tener un buen nivel de comunicación en nuestras familias cuando de pronto estamos cada uno con un móvil, por ejemplo? Cada uno está con la computadora, otro está con el iPad, otro está con el teléfono, cada uno está en su mundo, cada uno está
sobre todo en esta virtualidad que tenemos que vivir desde el 20 de marzo aquí en Argentina el año pasado, encerrado en eso como para poder sobrevivir. Entonces, mantener un buen nivel de comunicación, que haya un espacio de diálogo en la familia donde se puedan mirar, hablar, puedan hacer preguntas y uno presta atención a la otra persona. Porque de pronto, si yo estoy con el teléfono así, me están preguntando y yo no sé ni qué es lo que me están preguntando, tampoco sé lo que me preguntan ni qué es lo que estoy contestando. Porque de pronto en esa pregunta hay un pedido de ayuda. Entonces, si yo no presto atención, yo no estoy atenta o atento, yo no voy a saber. Y ahí voy a ser uno o una de las tantas que dicen, no, en mi entorno esto no pasa. Como una directora de algún colegio muy conocido que dijo, en mi colegio no hay embarazo en las adolescentes. Bueno, entonces es desconocer completamente, es no escuchar, es no prestar atención. Entonces, todo esto hace a la comunicación. Y en cuanto a esas niñeces o a esas infancias escuchadas, respetadas y cuidadas por la familia, no necesariamente tiene que ser el padre, la madre, porque ya sabemos que la familia está constituida de muchas formas diferentes, es más fácil que puedan romper los secretos y puedan aprender a pedir ayuda. Bueno, aprender a pedir ayuda y que la ayuda se les brinde y no ocurra como en el caso antes mencionado. Dentro del desarrollo de habilidades sociales, tenemos que saber que incluyen actitudes generales de buen trato y comunicación en lo cotidiano. Y esto se adquiere con el aprendizaje. Si ese niño o esa niña se despierta con un buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Con una caricia, con una mano que le toca la cabeza, con una actitud juguetona. Hay una situación de confianza, de abrazo, de contención. Por supuesto que es completamente diferente a otro niño o a otra niña que se siente expulsada de la familia y de la sociedad. Entonces es diferente también la forma de reaccionar de uno y de otro y los recursos que pueden tener y la vulnerabilidad que puede tener uno y otro. Entonces, las personas que carecen de estas habilidades sociales son por lo general personas agresivas y recurren a la violencia para relacionarse. Entonces, se relacionan no solamente a través de la violencia física, se relacionan a través de la violencia verbal, se relacionan a través de la descalificación, se relacionan a través del hablar peyorativo, o también pueden ser personas muy retraídas que permiten que otros amenacen o se sientan amenazadas en sus propios deseos. Esto no es que ocurra solamente en las infancias, esto también ocurre en la adultez y puede ocasionar dificultades con la sexualidad. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Dentro de este desarrollo de habilidades sociales, uno tiene que poder expresar los sentimientos. Ahora, ¿cómo hacemos cuando de pronto un niño o una niña siente ira? No está bien sentir ira. Hay que decirle, te tenés que calmar, te tenés que controlar. ¿Cómo hace un niño o una niña que siente ira y que no lo puede decir y no lo puede manifestar? Entonces, nosotros tenemos que aprender a expresar, a poner en palabras lo que estamos sintiendo para que esto no se vuelva en algo activo como un golpe hacia otra persona o una autoagresión que termine en una situación de lesión hacia el propio cuerpo o en un suicidio, por ejemplo. Pero para eso vamos a trabajar el tema de las emociones mañana con la licenciada Analía Lacuaniti. Entonces, así de la misma forma
que a la gente no le gusta que se hable de abuso sexual, de la misma forma le dicen al niño o a la niña, no demuestres ira, no demuestres que estás enojado, tenés que calmarte, no podés expresar eso. O sea, tenemos que aprender a poner en palabras lo que sentimos. ¿Mm? Entonces, comprender los sentimientos, los deseos y las demandas también de los demás. En la medida que nosotros podamos habilitar ese espacio de palabra, vamos a poder hacer esto otro, pero si no, es prácticamente imposible. Saber rechazar o aceptar con control de sí mismos determinadas situaciones. El tema es cómo se maneja el nivel de frustración ante estas situaciones. ¿Qué pasa cuando digo que no? ¿Qué pasa con ese compañero que le digo no me toques ahí porque no me gusta, porque no corresponde, porque me incomoda y no tiene control de sí mismo? ¿Cómo hago para trabajar con ese niño o niña para que entienda que su cuerpo acaba donde empieza el cuerpo del otro o de la otra? Y sobre todo que las infancias entiendan que decir que no también está bien, porque nosotros venimos de una sociocultura donde hay que decir que sí, porque hay que ser agradable, porque hay que ser simpático, porque hay que estar siempre bien. Entonces, te dan más trabajo y no tenés que decir que no. Y te dicen que te van a entregar más horas para que vos trabajes y no te van a pagar horas extras y no tenés que decir que no y no te tenés que quejar. Y, o sea, hay que poder decir que no. ¿Mm? A las niñeces, a las infancias, también hay que enseñarles sobre la comunicación no verbal y gestos que pueden llamar la atención, que a ellos, a estas niñeces y a estas infancias, les pueden llamar la atención y de pronto estar en una situación de peligro sin que se haya dicho una sola palabra. Y sobre todo, tratar de que puedan afrontar conflictos interpersonales de la mejor manera posible. Para que esto ocurra, hay que poder trabajar con todas las otras habilidades sociales. En cuanto al desarrollo de habilidades de protección, ayudar a identificar las técnicas o estrategias que se usan para presionar a la gente. Muchas veces como adultos hemos sentido estas técnicas o estrategias, las hemos identificado y a veces no hemos podido hacer nada. Entonces, calculen ustedes cuando esto se lleva a cabo en las infancias. Si nosotros en las adulteces, muchas veces, identificando las técnicas o las estrategias, no podemos hacer nada, calculen las infancias. Por ejemplo, cuando se hace sentir mal o culpable. Y bueno, si no me das tal cosa, el papá o la mamá se van a sentir mal, se van a enfermar, se van a morir. Mirá, mejor no le contemos eso al papá o a la mamá porque se va a morir, se va a enfermar, no te va a querer. ¿Mm? La adulación es otra técnica que se puede usar, el tema del soborno, que también es muy frecuente, las amenazas, que es más fácil de detectar, porque lo otro es como que puede pasar desapercibido incluso y puede ser tomado como una cuestión de doble sentido. No, me ha malinterpretado. No, en realidad no ha entendido lo que yo le quería decir. No, sí lo entendió y sí lo detectó. Con toda suerte lo pudo decir para que la persona, esta abusadora, diera marcha atrás, porque si no, el abuso continuaba. Las situaciones engañosas, esto de aprovecharse de una situación confusa o usar conductas de doble significado. Por ejemplo, el tío, el varón, padre, padrastro, que la pone a la niña sobre sí para sentarla sobre sus genitales. Y la niña siente la erección del miembro y lo puede decir. Y él dice, no, se ha confundido, eran la llave, era la billetera, no soy yo. O de pronto el frotamiento sobre el zapato o sobre el pie
cuando a la niña le hace caballito y la está haciendo jugar. Y a la niña le gusta y la niña siente eso, pero de pronto dice, el tío me está haciendo así acá. No, eso ni pensé, hemos estado jugando, estaba divertida, se reía. O sea, son conductas de mucha frecuencia en los abusadores de las que tenemos que estar avisados. Y también el uso de la sorpresa, de los premios y de los castigos. Sobre todo, si vos me das tal cosa, yo te doy tal otra. O sea, mira, si vos me dejás que yo te dé un besito, yo te traigo el juego que a vos te gusta. ¿Mm? O no te voy a sacar el domingo porque vos no me dejas que te toque la pierna. ¿Mm? Vos no me dejás que te toque a donde a mí me gusta tocarte, entonces no te voy a convidar lo que a vos te gusta, que es el helado. ¿Mm? Todo ese tipo de situaciones que son confusas y que se prestan a esto del doble significado. No, me ha entendido mal, no era en realidad lo que yo le he dicho algo parecido, no me ha escuchado. ¿Mm? Bueno, ayudar a clarificar lo que es coerción, lo que está hecho de una manera obligada y de lo que es consentimiento. ¿Mm? Consentimiento, que hay que tener determinada edad para el consentimiento, que tiene que ser con gente de la misma edad, con personas de la misma edad, el consentimiento, sino en mayores de edad. ¿Mm? Ayudar a distinguir las formas de contacto apropiadas y las no apropiadas. ¿Sí? ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? De repente, para mí es apropiada que me toquen el hombro, pero de pronto para alguien le provoca incomodidad y entonces es no apropiada. Volvemos a esto de que hay que hacer hincapié entre la incomodidad dentro de las formas de contacto. Si te provoca incomodidad, es no apropiada. Por supuesto que es diferente si te toca los genitales, que son espacios privados, pero si detecta una incomodidad en la forma de contacto, debe decirlo y tiene que ponerlo en palabras y decir que no. Ayudar a diferenciar los niveles de intimidad creado entre las personas y hacer respetar el deseado. Esto es algo que se puede trabajar de una manera muy sencilla, haciendo que la otra persona se acerque hasta uno y poniendo las manos hasta donde uno se sienta bien y no se sienta incómodo. Esto es una cuestión para trabajar la cercanía. Hasta donde yo acepto que la otra persona se me acerque. Si yo me siento que me están invadiendo, pongo las manos y la otra persona no insiste. Entonces, esto se puede trabajar con las infancias hasta ver hasta dónde se sienten bien y van a ver ustedes probándolo en su medio cómo hay distintos niveles de intimidad con las personas, a pesar de que sean personas muy queridas, sin embargo, uno siente la cercanía y la incomodidad de diferentes formas. Ayudar a identificar y practicar respuestas ante situaciones de presión y lo que venimos repitiendo. Los pasos para decir que no. Decir no, decir por qué no, decir lo que uno quiere y buscar ayuda. Decir no y buscar ayuda. ¿Mm? Entonces, estos pasos son fundamentales a la hora de la prevención del abuso sexual infanto-juvenil o en el caso de que hubiera habido abuso sexual, para que no se siguiera repitiendo. Y acá tenemos un tema que sí me parece importante, qué es lo que pasa, que es un poco lo que veníamos hablando, cuando ese niño o esa niña dice, habla de su secreto, finalmente puede poner en palabras. Cuando el niño o la niña se encuentra a solas con el ofensor, con el abusador, muchas veces percibe que se trata de algo peligroso y que no lo debe contar. Muchas veces siente que no lo debe contar porque la misma situación
en el que se ha visto involucrada o involucrado, le da como una situación, una sensación de excitación, que no la puede manejar, que no sabe qué es lo que pasa. De eso se vale el abusador, de eso. Y ahí se gesta el secreto. Entonces, por esta situación, los niños o las niñas tienen terror de que se los culpe. Entonces, a través de la culpa se aseguran el abusador del secreto de este niño o de esta niña. No nos olvidemos que en la familia lo mejor que pueden hacer es enseñarles a ser obedientes y cariñosos con los adultos que los cuidan. Y estos adultos que los cuidan son los mismos adultos que los abusan. Entonces, es como toda una educación dedicada a que no se devele el secreto del abuso. Entonces, Perdóname que te interrumpa, sí, que sí. se me había cortado y me quedé como en esto de este origen del secreto. No sé si podés como repetir brevemente eso de antes de la culpa y el secreto y la excitación. Se me fue cortando así, perdón, y quedé Bien. ahí desenganchada. Bien, que esta situación donde el abusador, digamos, genera esta situación de secreto, es porque muchas veces el niño o la niña que se ve en esta situación siente determinada excitación. Sabe que está mal, pero siente determinada excitación. Entonces, ahí se vale el abusador para gestarlo al secreto, porque sabe que esto pasa. Está perfecto, ahí está. Me faltaba esa ¿Entendés? parte. Sí, Entonces, sí. entonces, de esa forma se asegura que la víctima cierra la boca y no dice nada. Pero, Claro, la culpa luego. Sí, ahí va. claro, entonces le genera toda la culpa, pero nunca, jamás tiene la culpa de nada. Y eso es lo que hay que tener bien en claro y es lo que hay que decirle a los familiares y con lo que hay que trabajar con los familiares. Entonces, no tuvo nunca la culpa porque en la cabeza del abusador siempre estuvo el abuso de por medio. Entonces, eso de criar hijos tan obedientes se vuelve digamos, una contracara en estas situaciones de abuso donde no está bueno, porque siendo tan obedientes y tan cariñosos con los adultos que los cuidan, con los familiares, con los amigos de la casa, pueden ocurrir situaciones abusivas y soportarlas, tolerarlas y nunca darlas a conocer ni ponerlas en palabras. Entonces, si el niño o la niña no quieren besar, no quieren estar, no quieren compartir con tal pariente, con tal familiar, con tal amigue de la casa, no se les debe obligar. Eso no significa que no tengan que saludar, eso no significa que no tengan que dar las gracias, eso no significa que no puedan sonreír, eso no significa que no puedan ser abrazados ni abrazar, pero sí significa que cuando haya una incomodidad la puedan manifestar y la misma sea tenida en cuenta por la familia. Y lo otro que ocurre en estas situaciones de abuso intrafamiliares que temen perder el amor a la seguridad familiar. Y acá ocurre una situación muy particular que se va gestando porque esto se va repitiendo, el acercamiento sexual se va repitiendo, son episodios que se repiten y como el niño o la niña no hablan, no dicen, el abusador siente confianza como para ir haciendo un mayor abuso. Entonces, si de pronto solamente ha tocado los genitales, puede empezar a introducir algo en los genitales, a continuar tocando los genitales, introduciendo un dedo y después introduciendo el mismo miembro. Entonces, el niño que es sano, la niña sana, flexible, aprende a acomodarse a la realidad del abuso sexual continuado.
Y acá está la gran cantidad de gente que dice, pero ¿cómo? ¿No podía hablar? Y esto ocurre también con los adultos. Pero ¿cómo no lo va a poder decir? Pero ¿cómo no va a poder hablar? Y no se puede. Porque si lo pudiera hablar, si lo pudiera decir, lo hubiera dicho. Y tal vez han habido una serie de hechos que han existido en esa historia y que nadie tomó en cuenta. No han tomado en cuenta en la escuela, no han tomado en cuenta en los profesionales de la salud a los que ha ido. Entonces, cree que tiene que continuar con esta situación para que no los dejen de querer, para que no las dejen de querer. Creen que si es buena, que si es obediente, que si es cariñosa, será amada y aceptada. Entonces son personalidades que se prestan a las situaciones abusivas. Por eso no hay que criar tantos hijos obedientes. La desobediencia en algún punto nos ayuda a salir más fácilmente de situaciones abusivas en nombre del amor. Y cuando ocurre el develamiento, por lo general ocurre como consecuencia de un conflicto familiar o porque una persona, una tercera persona se enteró, por lo general es una abuela, es una tía, o porque el niño confió en alguien o porque alguien lo vio al abusador hacer esto en algún lugar que es bastante público. Porque si bien es cierto que requiere de secretos, requiere de algún lugar alejado, no es menos cierto que muchísimos abusadores se valen de lugares públicos donde la familia está reunida y provocar el abuso con toda la familia reunida a la vuelta. Entonces, con mayor seguridad se asegura el silencio total y completo de su víctima. Entonces, tenemos que, porque hay muchos abusadores que dicen, che, pero si estaban todos ahí. Exactamente, porque estaban todos ahí, era inimputable y podía hacer lo que quería. Como por ejemplo, tener parada a la niña al lado y sin que nadie viera, levantar una mano por la pierna de la niña hasta llegar a la nalga de la niña y acariciar la nalga de la niña, teniendo la familia al frente. O sea, cuando nosotros hablamos de secreto, hablamos de que esa niña no habla, de que ese abusador está abusando a la niña delante de la familia, de que hay una situación de confianza total y que la niña dice, ¿qué pasa si yo hablo? Entonces, este tipo de situaciones ocurren. Entonces, se producen a través de un conflicto, se producen cuando el niño o la niña confían en alguien y de pronto esa víctima con esta situación del doble sentido termina diciendo, no, mira lo que está diciendo, me está acusando, yo soy incapaz, yo soy un hombre de familia, yo jamás haría una cosa así, pero vos sos mi mejor amigo, sos mi primo, sos mi hermano, sos lo que fuere, ¿cómo haría una cosa así? Tu hija es casi mi hija. Bueno, hay abuso, hay abuso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estas situaciones. Y en la retracción cree que tiene la responsabilidad de preservar a la familia. Y esta es otra situación de culpabilidad, porque la familia se rompe, que es un poco lo que hablábamos hace un rato. Es la familia de la madre o la familia del padre o la familia del vecino. Entonces, los lazos estos, de pronto dicen, bueno, pero se trata de tu familia. No es del abusador ya, se trata de tu familia. Entonces termina siendo una cuestión de toda la familia, distanciada, fragmentadas, que no se hablan por culpa de esta persona, de esta niña, de esta infancia que ha sido abusada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la niña, el niño? Terminan diciendo que era mentira. Niega completamente el hecho. Esto está estudiado. Con esto hay que tener muchísimo cuidado, porque le empiezan a preguntar y a repreguntar.
pero vos estás segura, estamos hablando de niñeces de 3, 4 años, 5 años, pero vos estás segura que te metía el dedo así o asá, pero vos estás segura que te ponía la lengua acá, pero vos estás segura, o sea, ya lo dijo, muchas veces lo dibujó, lo comunicó y termina diciendo que no, termina diciendo que había mentido y que no sabe por qué había mentido. Bueno, entonces, en la realidad, esto es lo que pasa muchísimas veces, en muchísimos casos, y las niñas aprenden a callar y los adultos aprendemos a no escuchar. Esto es lo más grave de toda esta situación. Con respecto a la denuncia, que es un poco lo que comentaba, se había hecho la denuncia, que es absolutamente necesaria para preservar la salud física y emocional de la víctima y evitar un daño a mayor escala del niño o niña abusada al detener el proceso. Si es que se pudiera detener el proceso, porque con esto de la virtualidad todo es más lento, todo tarda más tiempo, los trámites son muy engorrosos. Hay que estar dispuesto a perder horas y horas y horas en trámites engorrosísimos, en una burocracia espantosa. Sí es fundamental el aislamiento del supuesto abusador mientras se instrumenten las distintas medidas, tanto médicas como psicológicas y legales, para confirmar o descartar el hecho. Y la denuncia es fundamental para la recuperación, para la protección y para la posterior reparación. Acá, en Tucumán, nosotros tuvimos casos emblemáticos, como el caso Lucía. A partir de ahí aparecieron niñas no madres, porque es una niña que fue víctima de un abuso sexual, que tuvo un embarazo, que no se le concedió la interrupción legal del embarazo tal cual estaba previsto en la ley. El Estado es responsable de esta situación. Fue una situación de muchísima exposición para esa niña, cuando esto se debiera haber hecho con el mayor silencio y con la mayor discreción posible para no exponerla a la niña, sobre todo porque era una niña de un pueblo del interior muy vulnerable en todos los sentidos. Entonces, las niñas tienen derecho a disfrutar de su niñez libre de violencias. Por lo tanto, es su derecho, en el caso de una violación, un posterior embarazo, solicitar una interrupción legal del embarazo y el Estado responder a ese derecho. Bueno, acá viene esta parte que les había preguntado, si alguien de ustedes tiene la computadora con el teléfono, porque quiero que veamos de qué intervención se trata. ¿Alguien puede hacerlo? Sí, yo tengo el celular. Listo, veamos qué resulta. Me salió una página del gobierno de la ciudad, ¿puede ser? A ver, abrila la página, veamos qué te dice y leamos qué te dice. ¿Qué hacer ante un caso de grooming? No sé si lo dije bien. Sí, Con el niño, niña o adolescente. Dialogar, evitar avergonzarlo o culparlo para que pueda contar con sinceridad lo que le pasó. Evitar interrogarlo, acompañarlo con afecto con el objetivo de protegerlo. Y después dice, con los datos intercambiados entre el acosador, el niño, niña o adolescente. Después dice con el acosador y dónde puedo pedir asesoramiento. ¿A dónde podés pedir asesoramiento? Dice llamar al 137 para información, asesoramiento y o denuncias. Ajá. O sea que hay un teléfono para llamar, ¿no es cierto? Un mail también. Ajá. ¿Y qué más hay? Dice, equipo de niñas contra la explotación sexual y grooming. Equipo de niñas es un organismo que asesora y acompaña a la familia hasta el momento de hacer la denuncia. Bueno, podés llamar, hay un teléfono, escribir un correo electrónico o completar un formulario de consulta confidencial. Bien. Y después
Y después dice unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, ubicada, y bueno, te dice la dirección y el teléfono también. Bien, esto es parte de qué, digamos, de qué institución a nivel nacional. Ahí te debe decir también. Dice Argentina Unida y nada más. Ministerio Después dice, de... sí, sí, dice trámites acerca de la República Argentina y acerca de argentina.gov.ar. Bien, bueno, o sea que este QR los manda directamente al sitio, ¿verdad? Sí, en realidad te manda a Google, que es lo primero que te aparece es lo del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia. Justicia, sí. Bien, o sea, esto es una intervención que me había parecido que les podía servir porque dentro de un PowerPoint que de pronto es frío y donde uno está hablando permanentemente, podemos tener una actividad como esta, donde ustedes con el teléfono pueden ir directamente a esta página. De todas formas, en el Word que tienen, está previsto dentro de las actividades, está puesto esto del ministerio, está puesto el número de teléfono, los números a los que tienen que llamar, está todo puesto en el Word donde les va a aparecer cuando se los cargue en el Drive. Dentro del material también tienen de mayo del 2021 o de abril del 2021 la última publicación con respecto a cómo se debe actuar con víctimas de violencia. Así que la ultimísima información tienen ahí y tienen una canción para trabajar abuso, tienen una novela que tenía mucho éxito en su momento que se llama Rosa de Guadalupe, no sé si la han escuchado nombrar, donde hay una situación abusiva y donde hay un video donde hasta se puede hacer un acorio con las infancias para trabajar las situaciones de abuso. Así que tienen canción, video y novela o serie para tener en cuenta como recursos para trabajar abuso sexual. Bien, entonces, tenemos acá ya la última parte, que es la parte de las leyes, que sí es importante destacar que en el 2018 la ley 27.455 en Argentina determinó que los delitos de abuso sexual en la infancia sean delitos de instancia pública. Y acá hay un gran cambio de paradigma, porque antes de la ley del 2018 eran delitos de instancia privada. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser delitos de instancia pública, los puede denunciar cualquier persona. Ahí va también el formulario donde pueden averiguar y donde pueden hacer la denuncia cuando, por ejemplo, nosotros detectamos que hay una situación de grooming. Hoy por hoy, con el tema de la virtualidad, el tema del grooming, del ciberacoso, del ciberbullying, del sexting, está muy en boga. Entonces, si nosotros prestamos atención a los mensajes que reciben niños, niñas y adolescentes, si hay una situación franca de acoso, si hay un adulto que está compartiendo todo este tipo de situaciones que no tienen que ver con la niñez ni con la infancia, entonces tenemos que saber que es una acción deliberada. Entonces, al ser una acción deliberada y hay un acoso sexual, se engloba dentro del grooming porque estamos hablando de un entorno digital. Entonces, eso es lo que lo define al grooming. Y por eso es que era la intervención que ustedes tenían el QR recién para saber cómo actuar. 137 es el número de teléfono. De la misma manera que el 142 es el tema de la asistencia a las niñeces. Entonces, esta ley que significa un gran cambio de paradigma, sin embargo, no se ha hecho tan público. Y está desde el 2018, porque antes podía la justicia investigar de oficio, que se llamaba,
o que se llama, pero no podía investigar ni sacarlo al agresor, al abusador de la casa. En cambio, ahora, con esta denuncia de parte de una vecina, de la escuela, del consultorio, de la doctora, de la psicóloga, de la obstetra, esto puede ocurrir. Entonces, en este caso, si hay un progenitor abusador, el Estado no le pide permiso, porque antes el Estado le tenía que pedir permiso para hacer la investigación. En este caso, ya el Estado ya no pide más permiso para investigar la denuncia y tiene la obligación de hacerlo. Eso es lo que dicen, por supuesto. Y después, un año antes, se promulgó la otra ley, que es la 27.352, que modifica uno de los artículos, el 119 del Código Penal, con una tipificación de abuso sexual con el objetivo de precisar las acciones que implican el delito de abuso sexual y de esa manera acotar la interpretación de los jueces. Acá venía el tema del acceso carnal. De pronto era acceso carnal solamente cuando se trataba del pene en vagina. Entonces, esto de alguna manera se ha modificado porque ya no es solamente el pene en vagina, ya es cuando estamos hablando de objetos, cuando estamos hablando de dedos, cuando estamos hablando de lengua, cuando estamos hablando de la boca, cuando estamos hablando de vagina y cuando estamos hablando de ano. Entonces, esto es como para que vayamos conociendo cómo esto se ha ido redefiniendo para que los jueces tengan como una cuestión más acabada de lo que significan las conductas abusivas y la intromisión a la sexualidad de un niño, de una niña o de un niño. El texto del artículo 119 dice que será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo cuando éste fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción. Y acá tenemos esta situación del fenómeno del hechizo, ¿sí? Porque si nosotros releemos, ¿sí?, lo que dice este artículo, dice: cuando abusare sexualmente, cuando fuere menor de 13 años, cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo, intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder. Acá aparece, aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente. En el caso del fenómeno del hechizo, la víctima consiente de alguna manera, pero porque sufre el fenómeno del encantamiento. Y eso es lo que hay que delimitar, porque si no, no se lo va a considerar una situación abusiva. Y la persona abusadora desde el comienzo tuvo la intencionalidad de abusar. Entonces, estas son situaciones particulares que tenemos que tener en cuenta. Bueno, y estas son las penalidades que se les dará y cuán grave será cuando hay mayor daño en cuanto a la parte física o la parte mental de la víctima, si el hecho ha sido cometido por algún ascendiente o descendiente o afín en línea recta, cuando ha sido cometido por un ministro de algún culto, o sea, es más grave cuando ha sido cometido por alguien de la religión, del culto conocido, encargado de la educación o de la guarda. Y acá pasa una cuestión muy particular con respecto al cristianismo, sobre todo, donde se denunciaba al abusador y era juzgado por la misma iglesia y se lo destinaba por lo general a otra iglesia. O sea, era trasladar un abusador de un lugar a otro sin que tenga una penalidad que le dé la ley del país. Entonces, sobre esto hay que trabajar
para que estas denuncias lleguen a la justicia ordinaria y no sean cubiertos por la Iglesia trasladando abusadores de un lugar a otro. Y dentro de las funciones y gravedad de la pena está que el autor tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiera existido peligro de transmisión de esa enfermedad, el hecho fuera cometido por 2 o más personas o con el uso de armas, el hecho fuera cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad en ocasión de sus funciones. Ustedes vean cómo es como más grave el hecho de que se tratara de un personal de seguridad, el hecho de que se tratara de una persona del ministerio religioso, de alguien a cargo. El hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo, y dentro de las profilaxis, una vez cometida la situación abusiva, acudir al hospital más cercano o a los que trabajen con el protocolo de atención a la víctima de violación, donde se ofrece atención clínica general, ginecológica y psicológica, tratamiento de prevención de infecciones de transmisión sexual, antirretrovirales para evitar la transmisión del VIH antes de las 24 horas de ocurrido el hecho, la anticoncepción hormonal de emergencia. Después del 5.º día sabemos que no tiene efecto, o sea que tiene que estar en las guardias si es que la consulta ha sido por guardia, la vacuna contra la hepatitis B y el ofrecimiento de la interrupción legal del embarazo en el caso de que haya habido un embarazo a consecuencia de la violación. Bueno, dentro de la metodología sugerida para trabajar, bueno, ya tienen las canciones, tienen la novela, hay lecturas de cuento, hay dramatizaciones, los videos, los juegos de las habilidades sociales, juegos de posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y al decir de Félix López, que es una persona que nos ha formado, tanto a la doctora Marega como a mí, que es una persona muy generosa, que es un español muy conocedor y que escribe muchos libros sobre el tema del abuso sexual, es un hombre mayor, con muchos conocimientos. Dice que la sexualidad de niños y niñas no debe ser excitada ni explotada por los adultos, sino respetada y aceptada como suya para ser vivida entre iguales. Así que bueno, hasta acá Power y quiero verles. Bueno, hola, Ahí hola, está, hola, ahí estamos. Bueno, ahí está. Bueno, acá estamos de vuelta. Después de este pequeño inconveniente, quiero ver si han puesto alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, Maru. Sí. En realidad, cuando hablaste del caso Lucía, yo estuve ahí, por eso a mí me parece que es mucho más complejo, porque son hermanitas abusadas, sacadas del lugar, llevadas a la abuela y al abuelastro, y ahí de vuelta son abusadas. Esa chiquita finalmente estuvo 6 meses hospitalizada, porque estaba dentro del hospital después de la cesárea, etc. ¿Me entendés? O sea que ahí yo creo que el problema está también en el Estado. No sé si me Es que entendés. En la siempre el justicia, problema es en que la siempre el problema, burocracia. claro, pero siempre el problema estuvo en el Estado, porque cuando se hace la consulta en el hospital zonal, en el dispensario de la zona, si la persona que la recibe con la consulta y detecta el embarazo en una niña de 11, 12 años, eso se debe hacer de movida, la denuncia, y se le debe poner en conocimiento que dentro de eso está la interrupción legal del embarazo. De ahí en más se hacía la interrupción legal del embarazo y no lo que han hecho. Todo es responsabilidad del Estado en lo que ha pasado. Todo es responsabilidad del Estado. Por eso es que está denunciado el Estado justamente por lo que ha hecho, porque ha sido un abuso sobre el cuerpo de la niña, en todo sentido.
Claro, porque porque la en realidad la vida justicia interviene cuando la internan en el Hospital del Este. La sí, justicia, o sea, vos sabés muy bien pañuelos celestes, pañuelos verdes y así toda es, la historia, porque en realidad, lamentablemente, a mí me parece que fue manejado hasta políticamente, por supuesto, lamentablemente. Entonces nadie pensó en esa niña. Ojo, ¿no? Que esto ocurría en Tucumán a diario. O así sea, es. vos ibas a hacerle una interrupción a una niña de 12 años, ya tenía el Oxapros puesto dentro del, estaba ya internada, etcétera, y llamaban desde la fiscalía diciendo que detengan eso, que no se podía hacer, etcétera, etcétera. Vos tenías que sacar los comprimidos, o sea que vos ves que la víctima es revictimizada constantemente. Exactamente, por Al eso otro día volvían a llamar, que la medida continúa, ¿entendés? O sea, es abusivo para el personal médico, para el personal que interviene, para la niña que se pasó más de 48 horas dentro de una maternidad escuchando, porque por más que uno quiera, ¿no? Hay cosas que no se pueden evitar, las corridas, los gritos de la parturienta, o sea, es un lugar público, ¿entendés? Pues no es un lugar ujú, privado. así es, Y todo eso, ¿me entendés? Por eso te digo, los engranajes, o sea, en mi mirada, es que siguen siendo defectuosos a la por hora supuesto, de poder, ¿me entendés? Llegar y por no revictimizar. supuesto, por Ese, supuesto. Pero a por ver, eso. Ale, veamos esto en cuanto a los profesionales de la salud que han asistido en el dispensario a esta niña. Si ese profesional de la salud o esa profesional de la salud que tiene conocimiento de lo que es la ley y de lo que corresponde hacer, más allá de su ideología, más allá de su sexosofía, más allá de que sea pañuelo celeste, más allá de todo eso, lo que corresponde, si no es capaz de atenderla, asistirla, de hacerle una consejería, derive no más de 48 horas. Y esa niña no ha tenido esa posibilidad, porque la profesional que la asistió nunca le dio esa posibilidad. Y ahí empezó el derrotero este que llevó hasta que la niña tenía, no sé, 25 semanas de gestación, porque han dejado pasar el tiempo, por todo el Claro, Maru, manoseo. pero es porque interviene la justicia de vuelta. O sea, la chica ya estaba internada y ya se iba a tomar una Pero la solución, ¿no es decisión cierto? es que, ¿sabes qué pasa, Ale? Cuando en el Que te ponen a entorno, vos entre medio vos sabés muy bien que hay profesionales también que han querido hacer cumplir la ley y también están en este momento con causas judiciales en la provincia de Tucumán, ¿o no? Sí. claro, pero la cuestión es que Hospital Avellaneda. pero vos tenés una ley, más allá de Claro, que te denuncien y que esté el pañuelo celeste, pero vos tenés una ley que te habilita. Después, a ver, o pero sea, es todo un sistema, a eso voy, Maru. es que Vos por podés algunas supuesto, veces, por supuesto ahora no sé qué pasará en Tucumán con la ley. Yo estoy en Río Negro, hay otra mentalidad, uh-huh, se trabaja mucho con los periféricos e sí, intervienen ya de una, porque ellos han tenido casualmente los casos, se remiten a Río Negro, ¿viste? Los casos en donde está la ley, ¿verdad? sí, Puesta, se remiten a Río Negro, y entonces, bueno, básicamente se actúa muy bien con los periféricos, ¿sí? Pero lo real es que no sé qué estará pasando en Tucumán desde hace 2 años, digamos, y con la ley ahora desde hace poco. Pero bueno, el Estado también tiene que intervenir a través de la justicia, a través de todo. No son solamente los profesionales que están cerrados. Yo creo que, bueno, hay de todo. Pero cuando uno quiere hacerlo, porque en realidad, uh-huh, como vos acabas de decir, la niña tiene un derecho y uh-huh, por eso te digo, ha habido un montón lamentablemente, como yo siempre digo, es como esa revictimización. Eso no lo he visto en así es. ese caso solo, en muchos casos. Entonces vos ves que también tenemos que actuar como civiles, ¿no? Me refiero a Es civiles, a que de hacer que eso las se leyes trata. se cumplan, que el juez no intervenga, que un fiscal no pueda decirte no, porque la ideología, como vos acabas de decir, mi ideología es no, entonces bueno, no, no, porque si no,
no hacemos cumplir la ley, terminamos, por supuesto, revictimizando a todos y bueno, estamos como estamos, digamos, básicamente. Bien, ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos asistiendo a esta niña en un dispensario periférico, en medio del campo, en medio de la nada, o en el centro más complejo, yo soy el Estado. Yo soy el Estado en ese caso. Entonces, soy yo quien le tengo que decir, mira niña, acá hay esta situación legal donde a vos te corresponde tal cosa. El problema es que dentro de lo que ha pasado con esta niña, no se le ha planteado esa posibilidad de entrada. Y después el caso ha ido rodando, 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 hasta que se ha complicado y han intervenido todos estos otros agentes del Estado. Pero el tema es también en situaciones de interrupción del embarazo por cuestiones legales, que muchas veces los profesionales de la salud hemos pedido autorización cuando no debiéramos haber pedido autorización. Y eso es un franco Yo te digo una desconocimiento. cosa, no se pedía autorización, se intervenía por esta cuestión, yo les pongo política para decirlo de una manera, pero también tiene que ver con los pensamientos, ¿no es cierto? El no y el sí, y entonces intervenían solos, y vos sabés de qué fiscales hablamos, hay fiscalías que sabías que no sé quién levantaba el tubo en algún lado, y ahí ya intervenían de per se, ¿viste? O sea, por eso te estoy diciendo, lamentablemente tenemos que empezar a pensar con una mirada en donde intervengamos más a través de la justicia y que la justicia también intervenga, ¿entendés? Por supuesto que sí, por supuesto Crear, que sí. por ejemplo, hogares también para esas chiquitas. ¿Y a dónde le vas a mandar a esa chiquita? A mí, adivina quién, el primer abusador iba a cuidarla, toma mate, porque era la pareja de la madre, porque la madre es la que la estaba cuidando esa chiquita. Entonces me venía el de seguridad a decirme, doctora, por favor venga porque hay que sacarlo, porque tampoco no se quería ir, y uno sabía cuál era la situación, ¿entendés? Entonces es una serie de cosas en las cuales hay que intervenir. Por supuesto. Por eso te digo, en esto tenemos que actuar, y bueno, yo creo que tenemos las herramientas y que la justicia tiene que ser más clara y, por supuesto, no poner palos más en la rueda de las que ya hay, ¿no es cierto? Mira, yo creo que la justicia está acostumbrada a trabajar con papeles. La justicia está acostumbrada a trabajar en otros tiempos que no son los nuestros, que trabajamos con las personas y con el sufrimiento ahí de la persona. Entonces nosotros tenemos el sufrimiento piel a piel de la persona. Tenemos sus lágrimas, tenemos su angustia, tenemos su ansiedad, tenemos su desborde. La justicia recibe un papel, recibe un mail, recibe un escrito. Entonces te da esta semana, la otra, la otra, la otra. Entonces, la justicia como justicia muchas veces se desvirtúa en manos de personajes que no están debidamente formados en determinadas temáticas, ni tampoco están sensibilizados con determinadas temáticas. Y eso ocurre en la justicia, ocurre en la educación y ocurre en salud. Sí, entonces, por supuesto, pero en salud por lo menos vos sabés que el que dice, no, bueno, yo hice objeción de conciencia, hizo objeción de conciencia y algunas veces se lo pone, porque yo lo he visto, el jefe de servicio se pone el saco y dice, bueno, vamos, para adelante, yo lo he visto, ¿entendés? Entonces, yo creo también, más allá de que hay muchos objetores de conciencia, de que ya ahora está un poco más delimitado con la ley, entre paréntesis, está más delimitado con la nueva ley, ¿no es cierto? Con el protocolo. Sí. Pero lo mismo, si no tenés la colaboración del sistema, del Estado, vamos a seguir, ¿me entendés? Con inconvenientes, digo yo. Entonces, tenemos que abogar a que la justicia y a que todos también tengan otra mirada,
más allá de ellos mismos. Yo creo que ese es nuestro problema. Nos involucramos desde lo que yo siento, y no es así. Es Bueno, lo que el derecho del otro tiene. entonces, sí tenemos que convenir entonces que falta formación y falta sensibilización en los distintos estamentos del Estado. Por Y supuesto, tenemos por que supuesto. tener bien en claro que cuando nosotros hacemos asistencia y estamos con un paciente en una consulta, en un CAPS, en una policlínica, en un hospital, el Estado somos nosotros. Eso es lo que nos tiene que quedar bien en claro. En esa situación, el Estado somos nosotros. Entonces, vos sabés que hay cierto paternalismo, ¿verdad? por Tanto supuesto, médico como obstétrico, por como de tu supuesto. cualquiera. O Y sea, de por la eso, partera, de la enfermera, del que te justamente, recibe, del administrativo. Entonces, hay un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma es la concientización. Pero bueno, por hay que eso, llevarla a cabo. el hecho de que se pueda trabajar en determinados espacios amigables, el hecho de que se pueda sensibilizar, el hecho que uno pueda intervenir es fundamental a la hora de las capacitaciones de los profesionales de la salud y de los distintos estamentos del Estado. Entonces, ¿falta capacitación? Sí, falta capacitación. ¿Falta sensibilización? Falta sensibilización. Esa es la realidad. Y no es lo mismo una persona que está vulnerada históricamente de una persona que no tiene el mismo nivel de vulnerabilidad. Estoy hablando específicamente de esta niña que estaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, Extrema, y que el se continúa Estado con eso. ha seguido vulnerándola. O sea, ha continuado vulnerándola. Así que, bueno, son situaciones por las que el Estado está denunciado. Así que, bueno, sabemos que las leyes, más allá del Estado, están los tratados internacionales a los que se puede apelar, como ha ocurrido con otros casos que ya los veremos más adelante. Bueno, acá, ¿qué es lo que me dicen? Belén, Miriam, cuando decís no se hizo nada, ¿quiénes no pudieron hacer? Las instituciones. Belén, a mí me dijeron así cuando tuve que decir que soy lesbiana, porque encima una tiene que decir que es lo otro. Y me dijeron, ay, mejor a tu papá no le digas que se va a enfermar. Bueno, muy bien. Llegamos hasta acá. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Aportar algo? ¿Mm? Bueno, entonces, Aisha, te quiero hacer una pregunta. En Puerto Rico, hablando de esta situación de esta niña de 12 años que había sido violada, quedó embarazada y demoraron en interrumpir la gestación hasta que le hicieron una cesárea. Ese producto no sobrevivió, por supuesto, y no tuvo nombre porque querían que lo bauticen y todo lo demás. En Puerto Rico, ¿está considerado dentro del Estado? ¿Se hace interrupción legal del embarazo? Pues aquí en Puerto Rico el aborto, ¿verdad? La interrupción del embarazo es legal, ¿verdad? Hasta cierta cantidad de semanas. Ahora, en este tipo de casos de menores, no sabría darte mucha información porque la prensa no los cubre, como que ponen una ley de mordaza particular y esa información no sale, que a menos que uno no esté como que relacionado ¿verdad? Como con esa familia en específico, esa información no sale mucho a la luz. Pero sí hemos tenido casos, ¿verdad? Que han salido poco, pero tan pronto llega todo a tribunales, no se da más allá información de qué pasó con el embarazo. El último que recuerdo, había una joven que ya cuando tenía como 15 años, el papá la había embarazado, digamos que unas 3 veces y había tenido todos los bebés. Dios mío. Bueno,
Entonces, volvemos al tema de que necesitamos información, necesitamos capacitación y necesitamos sensibilización sobre determinadas temáticas. Y actuación del compromiso. Estado. Actuación del Estado. La presencia siempre del Estado. La información, la capacitación y la sensibilización tiene que hacerse sobre los profesionales del Estado, si no, no sirve. Si no, no sirve. Y sobre todo trabajar desde la educación sexual integral para que las generaciones venideras, para que las generaciones futuras puedan hacer exigibilidad de sus derechos. Tanto la niña, el niñe que está en una escuela de allá lejos perdida, como la otra que está en un centro de primer nivel de atención, para que esto los ponga en un verdadero nivel de equidad y de igualdad de acceso a la justicia, a la educación y a la salud. Así que bueno, nos despedimos hasta mañana. Ha sido un encuentro, digamos que bastante pesado por toda la información que tiene, por el tema que se trata, pero bueno, es una realidad y tenemos que saber lidiar con esto y poder acompañar a estas personas y detectar situaciones que a veces se nos pasan por alto. Así que bueno, esa es la idea de la clase de hoy. Espero que mañana el tema sea mucho más liviano y bueno, nos podamos encontrar mañana a las 9:30 por acá.